En este video revisaremos sobre cómo realizar la identificación de peligros y valoración de riesgos. Como habíamos visto en los videos anteriores sobre los factores de riesgo, tenemos 6 factores de riesgos, que son los factores de riesgos físicos, que contemplan temperaturas extremas, iluminación, ruido, vibraciones, radiaciones, ventilación, contactos eléctricos. Dentro de los factores de riesgos mecánicos tenemos espacios confinados, pisos irregulares, obstáculos en el piso, desorden, maquinaria, circulación de maquinaria, caídas de objetos, atrapamiento entre máquinas, atropello por vehículos, vuelco de vehículos, etc. Dentro de factores químicos tenemos exposiciones a sustancias químicas, a sustancias tóxicas, exposiciones a polvos orgánicos, a aerosoles, en fin. Tenemos factores de riesgos biológicos, exposiciones a animales peligrosos, presencia de vectores, agentes biológicos, a insectos, animales selváticos, entre otros. Luego tenemos lo que son los factores de riesgos ergonómicos, como esfuerzos físicos, levantamiento de objetos, posición forzada. Tenemos también lo que son los factores de riesgos psicosociales, trabajos a presión, turnos rotativos, sobrecarga mental, trabajo autónomo, definición del rol, entre otros. De entre todos los factores de riesgos que acabamos de ver, su exposición puede generarnos accidentes de trabajo y o enfermedades ocupacionales. Para realizar la valoración de un riesgo, tenemos que seguir algunos pasos lógicos para poder realizar esta actividad. Es así que primero nosotros debemos definir cuál es el instrumento que vamos a utilizar para la recolección de la información. Luego se realizará la clasificación de los procesos, las actividades y las tareas que ejecuta en una empresa. Con ello se podrá identificar los peligros, se identificarán los controles existentes, luego se evaluarán los riesgos. Después de evaluar los riesgos, se podrá definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo, definir si el riesgo es aceptable, elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, revisar la conveniencia del plan de acción, mantener y actualizar el plan y finalmente documentar todas las evidencias. Pues sabemos que el propósito general de la valoración de riesgo es el de entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades con el fin de que la organización pueda establecer los controles necesarios al punto de asegurar cualquier riesgo que sea aceptable. Entonces, para ello necesitamos hacernos algunas preguntas para poder iniciar con esta identificación de los riesgos. La primera pregunta que se nos ocurre plantear es: ¿existe una situación que pueda generar daño? ¿Quién o qué puede sufrir daño? ¿Cómo puede ocurrir el daño? ¿Y cuándo puede ocurrir el daño? Entonces, estas son las interrogantes que nosotros podríamos plantear al momento de hacer una identificación y la valoración del riesgo. Para identificar los peligros, se recomienda plantear una serie de preguntas tales como: ¿existe una situación que pueda generar daño? ¿Para qué es importante esta pregunta?
porque de esta pregunta nosotros podemos determinar si existen las condiciones para que pudieran generarse daños en un ambiente específico. ¿Quién o qué puede sufrir el daño? En el caso de que se llegara a materializar un daño, ¿quiénes podrían ser los posibles afectados de este daño? ¿Cómo puede ocurrir el daño? En establecer en qué condiciones se podría producirse este daño. Y finalmente, ¿cuándo puede ocurrir el daño? Entonces, para la descripción y clasificación de los peligros, se podrá tener en cuenta estas interrogantes. Las organizaciones deberían desarrollar su propia lista de peligros, tomando en cuenta el carácter de sus actividades laborales y los sitios en los que se realiza el trabajo. Efectos posibles que pudieran ocasionar los daños. Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o la salud de los trabajadores, se debería tener en cuenta preguntas tales como: ¿cómo puede ser afectado el trabajador o la parte interesada expuesta? ¿Y cuál es el daño que les puede ocurrir? En este sentido, se debería tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las consecuencias de cada peligro identificado. Es decir, que se tengan en cuenta consecuencias a corto plazo, como los de seguridad, que son accidentes de trabajo, y las de largo plazo, como las de enfermedades. En este sentido, se debería tener en cuenta el nivel de daño que puede generar a las personas. En esta tabla nosotros podemos observar cuál es la categoría del daño y el nivel de daño que puede ocasionar un determinado peligro. Partimos desde los daños de la salud. Entonces, dentro del daño de la salud vamos a tener 3 niveles de daño. El daño leve, que significa que existen molestias o irritación, como por ejemplo dolor de cabeza, enfermedad temporal que produce malestar. Daño moderado, enfermedades que causan discapacidad temporal, por ejemplo, pérdida parcial de la audición, dermatitis, asma, desorden de las extremidades superiores, entre otros. Y daño extremo a enfermedades agudas o crónicas que generan incapacidad permanente, parcial, invalidez o muerte. Asimismo, tenemos en la categoría de daño para la seguridad, se presenta como lesiones específicas, heridas de poca profundidad, contusiones, irritaciones del ojo por material particulado. Para daño moderado, laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado, conmoción cerebral, esquinces graves, torturas. Y finalmente, para daño extremo, lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma, cráneo, quemaduras de segundo y tercer grado, alteraciones severas de mano, de columna vertebral, con compromiso de la médula espinal, oculares que comprometan el campo visual, disminución y etc.
¿Y cómo podemos identificar los controles existentes? Para el caso de la identificación de controles existentes es en identificar si es que en el área de trabajo existe implementado cualquier tipo de acción que permita reducir o eliminar los riesgos. Para ello es importante seguir en este orden cronológico de que debemos actuar primero en la fuente, es decir, eliminar la fuente cuando sea posible. Cuando no sea posible eliminar en la fuente, tendríamos que actuar en el medio. Y finalmente, cuando ya no exista posibilidades de actuar en la fuente o en el medio, entonces tenemos que actuar contra el individuo, es decir, equipos de protección personal, de ser el caso. Evaluación de los riesgos. La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias mediante el uso sistemático de la información disponible. Para calcular el nivel de riesgo, nosotros podemos usar la ecuación que es el producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Para este caso utilizaremos la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Existen gran variedad de metodologías para realizar la identificación y valoración de los riesgos, y cada técnico de seguridad puede escoger con el que mejor le convenga.